un podcast de Cooperativa. Hola, soy Pablo Molina y esta es la bienvenida a un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Aquí encontrarás un resumen con las principales noticias internacionales y los titulares que están moviendo la actualidad internacional en la voz de quienes las protagonizan. Y revisamos los titulares que mueven al mundo para esta jornada de 25 de mayo del 2026. El Papa León XIV presenta su primera encíclica, Magnificat Humanitas, o Magnífica Humanidad, que apunta a la defensa de la dignidad humana frente a los avances de la inteligencia artificial. El sumo pontífice de la Iglesia Católica presentó el documento durante un acto en el Vaticano. Es el primer papa que presenta directamente una de sus propias encíclicas y estas fueron algunas de sus declaraciones. Escucho relatos muy preocupantes de algoritmos que pueden bloquear el acceso a la atención médica, el empleo y la seguridad sobre la base de datos manchados por el prejuicio y la injusticia. Y he escuchado el silencio de quienes no tienen voz cuando se toman decisiones que probablemente generen nuevas formas de exclusión y sufrimiento. De esta escucha maduró una convicción inquietante expresada en Magnificat Humanitas. La inteligencia artificial necesita ser desarmada. No temamos a la inteligencia artificial, sino mantengamos constantemente en juego la cuestión de lo humano. Y mientras, como cada inicio de semana, los anuncios de la Casa Blanca, pero también de Irán, apuntan a la posibilidad de un acuerdo entre ambos países. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio se mostró optimista, por ejemplo, de la posibilidad de lograr reabrir el estrecho de Hormuz. Dice que se buscará agotar todas las instancias diplomáticas disponibles. Estas fueron las declaraciones de Marco Rubio, quien advirtió en todo caso que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene prisa y no hará un maltrato, mientras el mundo sigue observando cómo aumenta el precio de los combustibles y, en general, el costo de la vida. Así que tenemos lo que considero que es una propuesta bastante sólida sobre la mesa en términos de su capacidad para abrir los estrechos, lograr que los estrechos se abran, entrar en una negociación muy real, significativa y limitada en el tiempo sobre asuntos nucleares. Y con suerte podamos lograrlo. Tiene mucho apoyo en el Golfo, tiene mucho apoyo a nivel mundial. Cada país con el que lo hemos revisado entiende que no es solo muy razonable, sino que es lo correcto para el mundo. Como dijo el presidente, no tiene prisa. El presidente no va a hacer un mal acuerdo, así que veamos qué pasa. Bueno, vamos a dar a la diplomacia todas las oportunidades de tener éxito antes de explorar las alternativas. Y nos vamos hasta Ucrania, otra guerra, donde Rusia lanza un misil hipersónico de alcance medio, Oreshnik, con capacidad nuclear en la última ronda de ataques masivos nocturnos contra Ucrania. Es el mayor bombardeo que haya sufrido la ciudad de Kiev desde el inicio de la invasión rusa. Los fallecidos son 6 personas y hay más de 100 heridos. Estas fueron las declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Fue un ataque muy pesado de misiles de diferentes tipos, muchos de ellos balísticos y 3.600 drones. Lamentablemente no toda la balística pudo ser derribada, la mayoría de los impactos ocurrieron en Kiev, que fue el objeto principal de este ataque ruso. Putin ya no puede ni siquiera pronunciar correctamente la palabra hurra, él solo balbucea, y todo lo que derrota con sus misiles son edificios residenciales. Lanzó 3 misiles rusos contra una instalación de suministro de agua, quemó un mercado, dañó docenas de edificios residenciales y varias escuelas comunes. También lanzó un misil contra Vila Tserva. Están genuinamente desquiciados. Y respecto a la misma guerra, el director ejecutivo adjunto de la UNICEF advirtió respecto al devastador impacto de este conflicto en la infancia desde el año 2022. De acuerdo al reporte de UNICEF, el conflicto en Ucrania ha dejado miles de niños como víctimas de la violencia y el desplazamiento masivo, además, de miles de menores dentro y fuera de Ucrania. El ataque dejó, según se informa, 6 muertos y decenas de otros heridos, incluyendo niños. Este es otro ejemplo más de niños pagando el precio de una guerra que no es de su propia creación. Según datos verificados de la ONU, más de 3.400 niños han muerto o han resultado heridos desde la escalada de la guerra en 2022. Además, millones de niños en Ucrania continúan viéndose afectados por las incesantes hostilidades, incluyendo el vivir bajo incursiones aéreas con riesgo de ataques, desplazamientos y una creciente incertidumbre y temor de que ningún lugar es seguro, incluso cuando se van a dormir por la noche. Y nos vamos hasta México, donde las acusaciones contra los gobernadores de Chihuahua y Sinaloa
han escalado este fin de semana después de que la Fiscalía General de la República emitiera citaciones para que ambos comparezcan ante la justicia. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dice que ninguno ha sido imputado formalmente y que estas diligencias son parte de una etapa de investigación. Y como parte de los procedimientos entiendo que llamó a la gobernadora también a una entrevista. No quiere decir que esté imputada de algún tema, sino sencillamente por lo que informó la Fiscalía fue llamada a una entrevista. Y también entre otros muchos casos está el caso de Sinaloa, que debido a la solicitud de detención urgente con fines de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos a 10 mexicanos, pues también abrió una investigación y está llamando también a entrevistas, entre ellos al gobernador con licencia de Sinaloa. We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. Y este es el sonido del Mandaloriano, que es una de las franquicias de la saga de la Guerra de las Galaxias, pero que ha anotado un récord lamentable desde el punto de vista de la industria, porque ha conseguido solo una recaudación estimada en unos 82 millones en los teatros en sus primeros 3 días desde el estreno. Y se trata de la menor recaudación para el debut de una película asociada al universo de la Guerra de las Galaxias o Star Wars que haya publicado nunca la empresa Disney. De todas maneras, la compañía apunta a otra fuente de ingresos que podría venir a través del merchandise, el streaming y los parques temáticos. Son titulares que mueven al mundo. ¿Y sabías qué? Un antiguo rover soviético que quedó abandonado en la Luna volvió a funcionar el año 2010 después de casi 4 décadas inactivo. No el vehículo completo, sino una pieza que seguía intacta desde el año 1971. Un reflector láser capaz de devolver señales enviadas desde la Tierra. Y su redescubrimiento recién conocido permitió reactivar investigaciones sobre la distancia entre la Tierra y la Luna, el movimiento lunar e incluso el interior del satélite. La historia comienza el 17 de noviembre de 1970, cuando la Unión Soviética hace aterrizar en la Luna este rover, Lunokhod 1, a bordo de la misión Luna 17. Y el vehículo es el primer controlado a distancia que recorre otro mundo. Avanza unos 10 kilómetros por la superficie lunar y pierde contacto con la Tierra en 1971. Pero nunca dejó de operar y llevaba instalado un retroreflector láser de origen francés que no necesitaba electricidad para funcionar. Pero nadie sabía dónde estaba, así que por décadas fue imposible utilizarlo. En 2010, una misión de la NASA logró identificar dónde estaba el rover perdido. Y con esas coordenadas, científicos del proyecto Apolo en Nuevo México enviaron pulsos láser a ese lugar y recibieron una respuesta. Y después de casi 40 años, Lunokhod 1 volvió a hablar con la Tierra. Y desde entonces, este reflector de este antiguo rover soviético sigue siendo utilizado para estudios científicos de alta precisión. Y gracias a las mediciones que entrega, se ha podido seguir monitoreando, por ejemplo, cómo la Luna se aleja lentamente de la Tierra y obtener más información sobre la estructura interna lunar, incluida la posible existencia de un núcleo fluido. Y todo esto de un vehículo que se perdió en 1971 en algún lugar de la Luna. Y si estás aquí, has llegado hasta el final de este episodio de Hoy en el Mundo. Y recuerda, puedes suscribirte a través de distintas plataformas de audio o encontrarnos en cooperativapodcast.cl. Cada día, nuevos episodios para escuchar y compartir. Soy Paula Molina y hasta la próxima.